la sesión. Hago la pregunta de rigor. ¿Ustedes están de acuerdo con que grabemos esta clase? Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo manifieste verbalmente o por mi intermedio del chat. Si no hay oposición, seguimos con la grabación. Perfecto, listos muchachos. Entonces, sobreentiendo que todos están de acuerdo, entonces seguimos con la grabación de nuestra clase. Entonces, un momentico, por favor. Voy a empezar a compartir aquí la pantalla. Por favor, ¿me pueden confirmar si pueden ver aquí el tablero con la flecha a moverse? Sí, señora. Perfecto, listos. Muy bien, muchachos. Para empezar, quiero empezar aquí con una aclaración que ya entendí. ¿Cuál fue la pregunta que estaba haciendo Jorge Luis en la clase pasada antes de que tuviera problemas técnicos con el Internet? Cuando estábamos demostrando la conmutatividad de la suma, pues bueno, realmente pues habíamos visto que si teníamos M, o sea, acá teníamos la hipótesis de inducción para todo M de mamá, estamos axiomatizando que para N fijo, M más N es igual a N más M. ¿Listos? Este N es fijo y el M lo estamos haciendo variar. Al intentar hacer el paso inductivo, pues bueno, nos habíamos varado un poquito acá de que M de mamá más el sucesor de N resultaba ser N más el sucesor de M de mamá. Habíamos colocado de manera errónea aquí que íbamos a demostrar esto, pero realmente lo que terminábamos demostrando era realmente esta afirmación, que para todo M, realmente aquí esto iba a conmutar, pero teniendo en cuenta que aquí este N de aquí no es cualquier N, el M sí, el M de mamá sí, pero el N no, el N de aquí es el N de la hipótesis de inducción. ¿Listos? Y pues eso lo usamos en el argumento. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, para que corrijamos esto en el enunciado del lema, porque fíjense que acá, cuando comenzamos a demostrar la propiedad, fue exactamente esto. Quitamos M, porque la inducción es sobre M de mamá, y colocamos la variable X acá. Y eso fue lo que realmente demostramos. Pero teniendo en cuenta que este N de nene no es cualquiera, es precisamente el N que tomamos aquí, sobre el cual estábamos suponiendo la hipótesis de inducción. No es cualquier N de nene, es este de acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, para que hagamos esta corrección, ¿listos? Era necesario hacer esta aclaración y ya entendí cuál era la duda que estaba manifestando Jorge Luis el martes pasado. ¿Sí, Pablo? Sí, señor. Creo que está levantando la mano. ¿Aló, Pablo? Sí, profe. Es que yo tengo una pregunta rápida sobre la última clase, Sí, señor. donde estábamos demostrando una cosa, que existe el único natural K. Ok. Cuando estamos En el K. demostrando acá que, sí, más adelantico. Momento, sí, eso fue casi al final, ¿cierto? Sí. Aquí está la proposición. Sí, Si en el M caso de 2. mamá es menor o igual N, entonces existe un número natural K tal que el Exacto. chiquito más el K es igual al grande, ¿no? Ajá. Y yo tengo una ¿Listo? pregunta cuando estamos haciendo el caso 2 del paso inductivo. Sí, sí, señor. Ahí, por ejemplo, nosotros decimos que por la hipótesis de inducción tenemos que N es igual a M más K. Y luego N, decimos que, sí. Pues sí, porque y luego estamos decimos que, suponiendo esto, porque M de mamá es menor o igual que N, ¿sí? sí, exacto. Entonces aquí Ajá. aplicamos la hipótesis de inducción porque es precisamente ese caso. Acá lo de naranja. M de Sí. mamá menor o igual que N, entonces aplicamos acá, perfecto. Y ahora pues lo que Y hacemos luego de es, eso, acá lo que sí, hacemos es, nosotros pues, dijimos que la N afirmación no es sobre sucesor N, es ¿perdón? igual al sucesor de M más K. Y la Sí, pues pregunta porque es, reemplazando. nosotros, Porque no, pero Mire, N sí, es M más K. Entonces, pues si estamos hablando del sucesor sí, de sí. N, es el sucesor de M más K, porque pues tenemos esta igualdad. Y entonces aquí apelamos a la definición de suma, la definición recursiva,
en un sucesor con parámetro m. Entonces, pues aquí esta suma es igual a k. Usted puede ir en una dirección o la otra, son igualdades, ¿es claro? Sí, pero entonces en ese caso mi pregunta es, ¿nosotros no tenemos que demostrar antes que si dos naturales son iguales, sus sucesores son iguales? Si dos naturales son iguales, ¿listo? En ese Si caso, dos, n y m más sí, k. moralmente sí, moralmente sí. ¿Listos? Ok. Si m es igual a n, Eh, entonces pues como los sucesores son iguales como conjuntos. ¿Listos? sí. Listo, ejercicio, Em, listos. pues esa era la pregunta. En un posible parcial, ¿tendríamos que demostrar eso antes de decir eso que usted dijo? Bueno, pues por ahora digamos que podemos relajar esto, pero O moralmente bueno, sí como tienen que quedó de demostrarlo. ejercicio, podemos asumirlo. Sí, como quedó ejercicio y pues hicimos el comentario en clase, lo pueden usar, pero me lo demuestran. Ah, listo, Hoy hay perfecto. quiz, muchachos, hoy vamos a hacer quiz. ¿Listos? Profe, Entonces, pues pero de no nos pronto, avisó. pues yo les había avisado que teníamos que íbamos a hacer alguna prueba en estos días. Profe, Ah, Podemos que pero nos ahora lo había de los... dicho disculpe, una lista profe. de ejercicios, pero Profe, no, no quiso. déjeme hablar, una cosita. Profe, de hecho yo le quería preguntar, no del tema de quiz, sino de la siguiente semana. La siguiente semana, por lo menos según lo que yo tengo en el calendario, la sexta semana, tenemos parcial de conjuntos. Sí, sí, correcto. El parcial de una vez lo hacemos de hoy en 8. ¿Listos? Hoy en 8, el jueves, El gracias. jueves. ¿Listos? ¿Qué entraría hasta lo que veamos hoy? No se preocupen, lo que vamos el martes no entra, solo hasta lo que veamos hoy. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Sí, Camilo levantó la mano, sí, señor. Disculpe, profe, ¿a qué horas más o menos va a ser el quiz? ¿Va a ser a final de la clase? Sí, al final de la clase. Ok, profe, vale, muchas gracias. Listos, ¿vale? Como para, pues si no tienen de pronto algún dispositivo, pues como que lo puedan conseguir en un momentito, ¿vale? No, pero sí estamos avisados de que teníamos que hacer una prueba, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ok. Muy bien, entonces, habiendo hecho esta aclaración, entonces, pues ahora sí empezamos. Entonces, pues, ojo con este resultado, ¿sí? Entonces, pues, si tomamos M y N naturales, este último resultado que demostramos, ¿cierto? Que habíamos visto la demostración en el video que les envié, es que si M es menor o igual que N, ese único natural K, tal que al sumarlo con el chiquito obtenemos el grande, lo denotamos como n menos m. No es que estemos definiendo una operación que se llame resta, es una notación. ¿Es claro, muchachos? ¿Sí? Y fíjense que esto solo se define en el caso de que a un natural grande le restemos uno chiquito, para que esto tenga sentido. ¿Sí es claro? Muy bien. Habíamos hecho entonces aquí la aclaración que una forma de representar este natural que llamamos n menos m era por intermedio de esa pareja ordenada. Entonces, 5 menos 4, que es 1, lo podemos representar con la pareja ordenada 5, 4. Lo mismo, 6 menos 5, pues estamos hablando del natural 1, que sería el natural que tenemos que sumarle a 5 para que nos dé 6. Lo representamos también con esta pareja ordenada 6, 5. ¿Listos? Muy bien. Como retomando un poquito la parte final del video pasado, como para motivar un poquito mejor cómo definir el conjunto de los números naturales. ¿Listos? ¿Qué pasaría si n es más chiquito que m? Pues esta resta no sería un número natural, pero digamos que podemos copiarnos un poquito de esta idea. Este número, no sé, pues entre comillas, intuitivamente hablando, pensando como un pelado de séptimo de bachillerato, ¿no? Séptimo de secundaria, grado séptimo. Esto sería un número, entre comillas, entero. Pues lo podemos representar copiándonos de esta idea con la pareja ordenada NM, que pues esto sí lo hemos construido hasta ahora, ¿no? Ya pues el conjunto de los números naturales ya los hemos construido, ya los hemos discutido ampliamente acá en el curso y pues podemos hacer este producto cartesiano. Entonces, listo, todo esto tiene sentido. Esto lo representamos con esta pareja, pero no estaría representando un número natural. ¿Listos? Muy bien. Siguiendo pues como este orden de ideas, entonces ya para complementar la discusión que hicimos un poquito al final del video que les envié,
Muy bien, muchachos. Entonces, pues, esa pareja ordenada 5 4 pues representa a cuál natural, muchachos. Al 1, ¿no? Pero si cambiamos el orden aquí en esa pareja ordenada, estaría representando a quién. ¿Alguien me puede decir, muchachos? A -1. Muy bien, Sandra, ¿todos de acuerdo? Muy bien, veo que en el chat también lo están escribiendo. Representaría al -1. ¿Listos? Representaría a 4 menos 5, que sería igual a -1. Pues digamos que entre comillas, porque todavía no hemos formalizado eso. Vamos para allá, ¿listos? Muy bien. Entonces, pero fíjense este pequeño detalle aquí. Pues acá, tenemos acá la pareja ordenada 4, 5 representa -1, pero por ejemplo también podemos tomar aquí la pareja ordenada 7, 8, ¿cierto? Que representa el -1 también, pero entonces fíjense acá este pequeño detalle. Tenemos acá 4 menos 5, pues no lo hemos definido, por eso lo coloco entre comillas. Fíjense que esto, entre comillas, sería lo mismo que 7 menos 8. Me estarían, entre comillas, representando al mismo entero. Pero fíjense esta cosa, pues si yo tengo acá el 4, este menos 8 que está restando a la derecha, entre comillas lo pasamos a sumar, pasémoslo a sumar aquí a la izquierda, pero si hacemos esto, pues eso ya es suma de naturales, que eso sí lo sabemos hacer. Y ese menos 5, ese 5 que está restando a la izquierda, pasémoslo a sumar a la derecha. ¿Listos? Ah, muchachos, pero fíjense que esto ya es suma de naturales, y eso no sabemos hacer. ¿Sí es claro? Y fíjense que si hacemos esta suma y esta suma, obtenemos lo mismo. ¿Qué número obtenemos, muchachos? En este caso. 12. 12. Listos. Pero fíjense que entonces, en vez de escribirlo como esa resta, porque eso no lo tenemos definido, obviamente, sí podemos hacer las sumas de abajo. Eso sí ya lo sabemos hacer. ¿Listos? Eso sí lo sabemos hacer. Entonces, eso nos da luces de cómo intentar definir una relación para identificar cuando dos parejas me están hablando del mismo entero. Entonces, sería cruzar aquí la suma, ¿cierto? Primera coordenada de una pareja con la segunda de la otra y viceversa, y ver si esas sumas coinciden. Y si eso coincide, me estarían identificando al mismo entero. ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, entonces, pues si nos dan una parejita AB y me dan una parejita CD de números naturales, parejitas de números naturales, ¿listos? Entonces, fíjense que aquí, hagámoslo así, con colores, ¿de acuerdo? Tenemos la parejita AB y la idea es identificarlo con una parejita CD, ¿listos? Entonces, pues decimos que me van a representar el mismo entero si yo hago la suma cruzada así de esta manera, ¿cierto? Tomamos A, son naturales, los podemos sumar, ¿listos? A más D, luego sumamos C más D, ¿sí es claro, muchachos? Y al hacer esas sumas cruzadas, y esto coincide, entonces vamos entonces a decir que estas dos parejitas están relacionadas. ¿Es claro, muchachos? Como copiándonos de esa idea de aquí atrás, ¿vale? Muy bien. Entonces, Dos sí, señor. cositas. Primero hay C más D, C más B, que digo. Ay, muchas gracias. Sí. C Y lo más D. segundo, No, acá es C más D porque estamos cruzando. Aquí, C, la C más B. aquí es C más B. Sí, Muchas exacto. gracias. Aquí No, es C más B. Listo, mi muy bien. pregunta viene Gracias. más al método de, o sea, si uno tiene una pareja ordenada, ya tenemos la manera como lo hacemos con un conjunto. Pero entonces una pareja puede ser cualquier cosa con tal de pues, uno ayudarle a definir algo en conjuntos como tal. Disculpe, no le entendí la pregunta. O sea, uno puede tomar las parejas 5-4 acá, representando pues la resta entre 4 y 5. Pero uno podría decir que 5 y 4 es la suma entre 5 y 4, ¿cierto? No, no es la suma. No es la 5 y suma, 4. no es la suma, pero uno la podría como también decir que eso representa la suma. O No, la suma no. O sea, esa pareja no me está representando ninguna suma. Es la resta. Primera coordenada menos la segunda. es que esa es la parte como tal, es coger
cualquier pareja representar algo, no creo que solo sea pues la resta, ¿cierto? No, En este la ejemplo, pareja me sí. representa la resta, En este un ejemplo, momento. pues, en esta No. construcción como tal. Sí, sí, sí. Aquí me está representando la resta. De hecho, ¿Por qué? la pareja AB me está representando la resta. La pareja 4-5 me está representando 4 menos 5. Sí, en cómo se está haciendo ahorita, pero entonces mi pregunta viene es cómo uno puede abstraer esa idea a cualquier como representación que uno quiera hacer, lo que uno vaya a hacer después. Digo. ¿Cómo así? No le entiendo la pregunta, discúlpeme. Digamos, cuando estábamos utilizando funciones, uno tiene que la pareja ordenada viene de la izquierda a la derecha. ¿Cómo? Despacio. El primer elemento de la pareja en funciones es pues, el Es que esto no dominio. es una función, esto no es ninguna No, función. no es una función, exacto. No, por favor, Pero no. O no sea, estoy no, hablando, nunca estoy he hablado de hablando, funciones acá. yo sé, estoy hablando desde el elemento pareja ordenada como tal. Sí. Acá sí tú estás utilizando la pareja ordenada como la resta. O sea, esto me está representando la resta 5 menos 4, pues cuando en Exacto. la primera coordenada. Sí, eso se entiende. Lo que yo digo es ¿Listo? la palabra representar, ahí como qué papel juega, como esta cosa. O sea, pues como no hemos hablado de qué es -1, -2, eso todavía no lo hemos formalizado. Lo que me quiere decir es que esto sería una forma de entender ese número que todavía no hemos formalizado. Vamos para allá, ¿listos? Vamos Ok, despacio. entiendo. Es una forma de entenderlo. Representar es una forma de entender. ¿Listos? Ya entiendo. Mire, si usted ve etimológicamente la palabra representar, ¿listos? Busquemos en la RAE, ¿sí? ¿Listos? La palabra representar, mire lo que dice la RAE, hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. ¿Listos? Entonces es eso, hacer presente de otra manera alguna noción, ¿es claro? Sustituir a alguien o hacer sus veces, bueno, no es exactamente así. Ser imagen o símbolo de algo o imitarlo perfectamente. Pues fíjese que todo eso cabe ahí, o sea, no, obviamente la pareja 5-4 no es el número 1, pero es una imagen de ese número. ¿Por qué? Por el teorema último que estaba demostrado en la sesión pasada. ¿Sí es claro, Juan Pablo? Sí, entiendo. Sí, o sea, no es la resta, pero Sí, es yo sé otra que forma de entenderla, como para exacto. decir, o sea, es otra forma de entenderlo, otra forma de verlo, pero Y obviamente ahí, no es la resta. sí, un poco que pues, se responderá ya después, pero, o sea, es como tal, es decir, la pregunta viene más que todo, es como, ¿por qué una pareja va a representar esto? No puede haber otra, o sea, sí pueden haber muchas más representaciones. La pregunta es, ¿por Sí, qué esta pero pareja? digamos que esta es como para formalizarlo a la luz de la axiomática que estamos viendo, es una forma de hacerlo. Ok, ¿sí? Y es la ok, forma estándar de hacerlo, ¿listo? listo. Entonces, pues bueno, listo. Entonces, fíjense acá lo que estamos haciendo, estamos identificando estas dos parejas si ocurre esto, porque me estarían identificando al mismo entero, entre comillas, ¿cierto? ¿A cuál entero? A menos B. Y acá, C menos D. ¿Listos? Porque en el fondo me estarían diciendo, estaríamos entre comillas hablando de la misma resta. ¿Listos? Pero obviamente como A, B, C y D son naturales, solo sabemos hasta ahora sumar naturales, porque no hemos salido de ahí. ¿Sí es claro, Juan Pablo? Entonces todo tenemos que hacerlo en términos de los naturales por ahora. ¿Estamos? Pero fíjense que al hacer esta resta, al hacer estas sumas, es lo mismo como si entre comillas hiciéramos estas restas sin todavía haberlas definido. Por eso digo como que entre comillas representa, porque pues todavía no hemos formalizado eso. ¿Sí es claro, Juan Pablo? Sí, sí es claro. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, entonces pues hemos definido esta relación entre parejas ordenadas. Ejercicio, pues demostrar que esto es una relación de equivalencia. ¿Listos? Muy bien. Entonces, esto va a ser una relación de equivalencia. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Pero entonces aquí, pues bueno, pues ya la discusión que habíamos tenido en el video, pues si tenemos a un conjunto y tenemos una relación de equivalencia, pues suponiendo, bueno, que ya estamos suponiendo que esta relación es conjunto, ¿listos? Entonces, pues habíamos discutido que
lo que era la colección que llamamos conjunto cociente, de A partido una relación de equivalencia, eso va a ser conjunto, ¿listos? Porque estamos separando del conjunto de partes de A los que son clases de equivalencia, ¿listos? Ejercicio, pues demostrar completamente que todo cociente, suponiendo que A es conjunto y suponiendo que moñito también es conjunto, todo, cuando partimos un conjunto por una relación de equivalencia, va a ser conjunto, y pues bueno, lo llamamos el conjunto cociente, ¿listo, muchachos? Muy bien, entonces de esta manera, pues, permítanme, acá lo resaltamos más, entonces pues, tomando el conjunto, el producto cartesiano de n con el mismo, y lo partimos con esa relación moñito, pues va a ser conjunto, y eso es lo que vamos a llamar el conjunto de los números enteros. Entonces, de esa manera hemos demostrado, pues obviamente no va a ser n por n, ¿sí? Ese producto cartesiano no son los enteros, es la identificación que hemos hecho de las parejas ordenadas, porque si hablamos de el entero 4 menos 5, estamos hablando del mismo entero 7 menos 8, que sería menos 1, ¿es claro? Entonces, no estamos hablando de la pareja ordenada, sino de esa identificación de parejas. ¿Estamos o no, muchachos? Muy bien. Entonces, de esta manera, entonces, pues, cuando hablamos de un número entero, no hablamos de una pareja ordenada, hablamos de una clase de equivalencia de una pareja de números naturales, ¿es claro? Entonces, así de esta manera, si tomamos z, un número entero, pues entonces nosotros lo que sabemos es que existen A y B naturales tales que Z es la clase de equivalencia de una pareja ordenada según esta relación. Pues como estamos hablando siempre de esta relación, pues podemos omitir acá el subíndice, entonces, pero estamos hablando de una clase de equivalencia de una pareja de naturales. ¿Es claro, muchachos? Muy bien, listos. Entonces, en primera instancia, definamos el orden aquí en los enteros. ¿Listos? Un momento, por favor. ¿Listos? Gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a definir cómo comparar enteros. Entonces, pues, dados dos enteros, clase de AB y clase de CD, ¿listos? Entonces, vamos a decir cuando la clase de AB es menor o igual que la clase de CD, ¿listos? Muy bien, entonces, pues, veamos aquí la intuición, ¿listos? Pues, la primera pareja, ¿a quién me está identificando? A la resta de A y B, ¿sí es claro? La segunda pareja, ¿a quién me está identificando? Estamos hablando de las clases, ¿de acuerdo? C menos D. Pero nosotros todavía esto no lo hemos definido. Esto es entre comillas. Pero eso es a qué sería equivalente. Apelemos entonces a monotonías del orden, ¿cierto? Entre comillas. Esto pues sería A más D por este lado y al otro lado, ¿qué sería? C más B. ¿Sí es claro, muchachos? Esto sí lo sabemos hacer porque eso es suma de naturales y es el orden de los naturales, ¿de acuerdo? ¿Listos? ¿Sí es claro, muchachos? Eso es aquí, suma de naturales y estamos comparando naturales, que eso ya lo sabemos hacer. Entonces, pues, esto nos da luces cómo definir entonces aquí la afirmación, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría, entonces pues lo definimos de esa manera. Entonces, pues decimos que esta parejita es menor, que esta clase de la pareja B es menor, estricto, que la clase de esa otra pareja, pues si lo sumamos cruzados, entonces, si sumamos A menos D, eso es más pequeño en el orden de los naturales que si sumamos en los naturales C más B. ¿Listos? Muy bien. ¿Claro para todos, muchachos? ¿Listos? Entonces, pues, obviamente quitamos esta justificación de aquí, pero ya es claro de dónde viene, ¿cierto?
Entonces, esa va a ser la definición oficial por ahora, ¿listos? Pero entonces, como estamos definiendo una relación en clases de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos que demostrar, muchachos? Porque estos son clases de equivalencia. ¿Que son conjunto? No. Pelados, esa es una pregunta de fundamentos. Si yo defino una relación o una operación que involucran clases de equivalencia, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que está bien definida. Muy bien, Camilo. Demostrar que esta relación no depende de los representantes que tomemos acá. Ejercicio. Eso pueden crear en el parcial. ¿Listos, muchachos? Muy bien. ¿Listos? Entonces hay que demostrar que está bien definido. Entonces lo que me quiere decir es que si tomamos acá una prima B' relacionados con AB y un C' y D' relacionados con CD, entonces pues si se tiene esto, entonces pues coloquen los primas y tenemos acá esta misma relación en los naturales. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que tienen que demostrar. Muy bien. ¿Listos? Y pues ustedes acá, ¿qué pueden usar? Ustedes pueden usar la siguiente propiedad, ahí les digo, ¿sí? Para todo M, N y K naturales, entonces M es menor que K, M menor que N, eso es equivalente acá a esto. Izquierda, derecha es monotonía. Derecha a izquierda, pues es básicamente como si ustedes en esa desigualdad pueden, entre comillas, cancelar el K y obtienen entonces la desigualdad de la izquierda. Ejercicio. Demostrar este hecho en los naturales, esto vale en los naturales, y este hecho lo pueden usar para demostrar que esta relación en los enteros está bien definida, es decir, que no depende acá de los, digamos que es como una especie de, entre comillas, propiedad cancelativa usando el orden estricto en los naturales. ¿Listo, muchachos? Muy bien, entonces, pues en un parcial, si se pide demostrar esto, pueden usar esto sin demostrarlo, pero si se pregunta explícitamente esta propiedad, pues me la tienen que demostrar. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Listos? Entonces, pues por ahora, la definición oficial es esto. La pareja, o sea, la clase de AB es menor estricto que la clase de CD, si solamente si sumemos A con D, sumemos C con B y pues tenemos esta desigualdad en los naturales. Esa es la definición oficial. ¿Listos? Bueno, pero obviamente hay que demostrar que esto está bien definido. Bueno, muchachos, bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? Bueno, muchachos, entonces, pues, tenemos que demostrar entonces que esta relación es una relación de orden estricta. Pero entonces aquí usamos ya las propiedades que sabíamos sobre el orden de los naturales, que ya demostramos, ¿no? Esta es una relación de orden estricto en los enteros, ¿listos? Pero más aún, además, este orden no tiene extremos. Entonces, pues, queda como ejercicio, pues demostrar que es una relación de orden, más aún que es un orden total. ¿Listos? Una relación de orden total. Muy bien. Entonces, pues tenemos que demostrar dos propiedades, que es irreflexiva, es decir, ningún entero es menor estricto que el mismo, y que es transitiva esa operación. Esta relación es transitiva. ¿Listos? Esta relación va a ser transitiva. Y que cualesquiera dos enteros o son iguales o los puedo comparar. Y no tiene extremos. ¿Qué quiere decir que no tiene extremos? Si me dan cualquier entero, encuentro uno más grande estrictamente y encuentro uno más pequeño estrictamente. ¿Listo, muchachos? Entonces veamos este argumento. Entonces, pues Z, si tomamos Z minúscula un entero, pues sabemos que es una clase de equivalencia de una pareja de naturales. ¿Listos? Entonces, pues, fíjense un pequeño detalle. Pensemos en la intuición. ¿A qué entero me está representando la pareja AB, muchachos?
¿De qué entero estaríamos entre comillas hablando? De la pareja B. A menos B, dice Jorge Luis en el chat. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál podría ser, entre comillas, un entero un poquito mayor? A menos B sucesor. ¿Cómo? No, pero pues A menos B sucesor no tiene sentido. Porque A menos B... tenemos que hablar de una clase, de una pareja de naturales. Pues si Z es entre comillas A menos B, donde hay B son naturales, pues, ¿cuál podría ser uno más grande? ¿Cuál podría ser Ah, listo, aquí Jorge Luis dice, muy bien, lo que dice Jorge Luis en el chat. Aquí coloquemos el sucesor y aquí coloquemos B, y este pues en principio debería ser más grande que este. Ejercicio de demostrarlo, ¿listos? Y fíjense que como A es natural, ahí sí podemos hablar del sucesor sin problemas, ¿listos? Y pues bueno, ahora pues bueno, si tomamos aquí nuestro entero original, clase de AB, ¿cuál podría ser un entero más pequeño? ¿Listos? ¿Todos de acuerdo con lo que Jorge Luis escribió en el chat? Pues claro, entonces acá sería la clase de la pareja A, sucesor de B. Claro, eso sería A menos el sucesor de B, que intuitivamente hablando debería ser un entero más pequeño. ¿Listos? Palabra más, palabra al menos, la intuición sería que X sería como al entero Z sumémosle 1. Y la intuición de Y sería pues al entero Z restémosle 1 entre comillas. ¿Es claro para todos? Pero pues haciéndolo coherente con lo que está, como está definido los enteros así de esta manera. ¿Es claro, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro hasta acá? Todo claro. Muy bien. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? Muy bien, muchachos. Entonces, queda como un ejercicio, pues, hacer la demostración que realmente esta relación cumple las propiedades que tiene que cumplir. Pero entonces aquí ya se vuelve todo, entre comillas, algo un poquito sencillo, habiendo demostrado primero que esta relación está bien definida. ¿Listos? Y pues se basa en propiedades que ya conocemos del orden en los naturales. ¿Listo, muchachos? Módulo esta, que no la habíamos comentado todavía, y pues bueno, la pueden mirar, ¿vale? Que igual se satisface. Y usando esto, pues ya muchas de las propiedades ya se salen casi que inmediatamente de propiedades demostradas en el orden de los naturales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces sigamos. Ahora, definamos la suma de enteros. ¿Listos? Pues la intuición. La clase de la pareja B, ¿a quién me está representando? A A menos B. ¿Sí es claro, muchachos? Y la clase de la pareja CD, ¿a quién me está representando? A C menos D. ¿Sí es claro, muchachos, hasta acá? Muy bien. Entonces, pues, hagamos entonces aquí esta... la intuición de lo que esto sería. Entonces, pues estamos hablando de A menos B, entre comillas, ¿cierto? ¿Listos? Y a esto le vamos a sumar la resta, entre comillas, de C menos D. ¿Claro hasta acá, pelados? Entonces, pues, agrupemos aquí, por un lado lo de amarillo y por el otro lado lo de rojo, ¿sí? Entonces, pues esto sería igual entre comillas, digo entre comillas, porque acá estoy siendo demasiado informal, es como mirando la intuición, ¿sí? Esto sería A más C, y a esto le restamos, ¿qué cosa? Pues B más D, ¿listos? Pero entonces fíjense que A más C es un natural, B más D es otro natural, entonces esto me está dando luces de cómo deberíamos definir la suma, ¿cierto? Como pues la clase de qué cosa. Entonces, pues bueno, siguiendo este orden de ideas, entonces pues acá tenemos las parejitas AB,
y CD y sus respectivas clases. Entonces, pues si sumamos esta clase con esta clase, entonces, pues según este orden de ideas, ¿sería qué? Sería la clase de qué pareja, muchachos. ¿Esto qué nos estaría sugiriendo? Ah, bueno, Juan Pablo escribió la clase de la pareja A más C, coma, B más D. ¿Es claro? Y eso pues es un número entero. Muy bien. Listo, muy bien. ¿Todos de acuerdo con lo que Juan Pablo escribió en el chat, muchachos? Aló, muchachos. ¿Seguimos acá? Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Todos de acuerdo con lo que escribió Juan Pablo en el chat? ¿Qué sería esto? Muy bien, muchachos. Pero como esto es una operación que involucra clases de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Que está bien. Sí, señor, Francisco. Sí, sí, señor. Está bien definida. ¿Todos de acuerdo con Francisco? Toca demostrar que esto está bien definido. Siempre que definamos relaciones u operaciones que involucren clases de equivalencia, hay que demostrar que está bien definida. Es decir, que acá lo que, pues, mostrar que esto está bien definido, ¿cierto? Pues, quiere decir que si tomamos A' y B', ¿sí? La pareja A'B' relacionado con AB y tomamos una pareja C'D' relacionado con C y D, entonces la pareja A más C, B más D está relacionado con A' más C', B' más D'. Y entonces ahí eso es lo que hay que demostrar para ver que esto está bien definido. ¿Listos? Muy bien. Ejercicio de demostrarlo, eso ya se vuelve más un ejercicio de fundamento, ¿vale? Muy bien, entonces, habiendo demostrado que esta operación no depende de los representantes que tomemos acá, ¿sí? Entonces, pues lo natural es preguntarnos qué propiedades cumple esta operación. Entonces, en primera instancia, esta operación va a ser conmutativa. También va a ser asociativa. Tiene elemento neutro. Y adicionalmente, todo entero tiene opuesto aditivo. Muy bien, entonces, pues, básicamente, pues, si ustedes se acuerdan de su curso de fundamentos, nosotros axiomatizamos esto. No, aquí hay que demostrarlo. ¿Es claro? Porque estamos construyendo de ceros este conjunto. ¿Listo, muchachos? Muy bien, entonces, pues, pensemos, hagamos la demostración de la conmutatividad. ¿Listos? Pero aquí nos vamos a basar fuertemente ya de propiedades que cumplía la suma de naturales. Fíjense que aquí, coordenada, coordenada, aquí pues venga a ver, aquí hacemos acá la aclaración, aquí es suma de naturales y aquí es suma de naturales. ¿Listos? Entonces pues ahí podemos apoyarnos ya de propiedades que ya demostramos en los números naturales. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Perfecto. Entonces aquí, demostrando esta propiedad conmutatividad. ¿Listos? Muy bien, ¿cómo arrancamos? Sean clase de AB y clase de CD enteros, ¿listos? Obviamente aquí pues todo eso lo podemos hacer habiendo demostrado que está bien definido. Lo vamos a suponer, ¿listos? Muy bien. Entonces tomamos dos clases, la clase de AB y la clase de CD enteros. Entonces pues ahora veamos que esto conmuta, ¿listos? Entonces, ¿cómo arrancamos aquí con nuestra demostración? Tomamos entonces aquí clase de AB, sumándolo con la clase de CD. ¿Eso es igual a qué por la definición? ¿La clase de quién, muchachos? CD. ¿Clase de qué? AC. AC no, AC no. ¿Sería qué? De A más. De A ¿Clase más de qué? Clase de A más C, ¿sí?
más coma, B más D. coma B más D. Ojo, aquí estamos hablando de suma de naturales y aquí es suma de naturales porque coordenadas son naturales, ¿es claro? Entonces, esto es por definición de suma en los enteros, ¿no? Y ahora, pues, coordenada, coordenada, pues nosotros que sabemos, A más C, ¿a qué va a ser igual? Es suma de naturales. Entonces, A más C es igual a ¿qué, pelados? C más A. A C más A, ¿por qué? Por la conmutatividad en la suma natural. De la suma de los naturales. Muy bien, listos, perfecto. Y B más D, ¿a qué es igual? D más B. ¿Listos? Perfecto, estamos hablando del mismo natural, ¿no? Y luego aquí apelamos a la definición de, acá cuando apelamos a la definición de suma, pues ahí ya estamos usando el hecho de que está bien definido, que queda como ejercicio, ¿no? Muy bien. Y entonces esto, ¿cómo lo podemos partir? Esto sería entonces por definición ¿a qué? Pues haciéndolo en ese orden, sería entonces la suma de CD, la clase de CD con la clase de AB. Y fíjense que entonces ahí ya quedaría demostrada entonces la conmutatividad de la suma de enteros y nos apoyamos fuertemente en esta propiedad que ya habíamos demostrado en los naturales, que la suma de naturales era conmutativa. ¿Es claro cómo argumentamos aquí en este nuevo contexto, muchachos? Veo que Jorge Luis levantó la mano, sí, señor. Sí, profe, no habría necesidad de decir al principio que esos A, B, C y D son naturales. Sí, sean A, B y C, ¿sí? Podríamos decir A, B, C y D naturales y tomamos estas parejas, ¿listos? Muy bien. Siendo un poquito más formales y más estrictos, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, asociatividad, ejercicio. Pero ya se demuestra más o menos siguiendo ideas parecidas a lo que hemos visto ahorita, ¿listos? Asociatividad, ejercicio, pero ya más o menos haciendo un argumento parecido a lo que hicimos. Hablemos de la existencia de neutros, ¿listos? Muchachos, ¿quién creen que es candidato a ser neutro para la suma en los enteros? ¿Sería la clase de qué pareja? Las clases tales que A y B son No, iguales. Perdón, la clase de los números tal que A y B son iguales. dame un caso particular, uno más fácil. 0, 0. Listos, ¿vale? Muy bien, ¿listos? Cero, la clase de 0, 0 es un entero, ¿listos? Muy bien. Tenemos que ver entonces que si tomamos cualquier entero, al sumarlo con la clase de 0, 0, uy, perdón. La clase de 0, 0 al sumarlo con la clase de cualquier clase, eso nos da la clase original, ¿listo? Entonces, pues hagamos esto. Tomamos la clase de AB y le sumamos la clase de 0, 0. Por definición, ¿eso es igual a qué, muchachos? Pues, ¿cómo estamos definiendo acá la suma? Pues es la clase de sumar coordenada a coordenada. Entonces, ¿eso es igual a qué, muchachos? ¿La clase de qué pareja? ¿Perdón? A más 0, B más 0. Y eso es suma de naturales, ¿no? Muy bien. ¿Todos de acuerdo con Daniela? Sí. Sí. Y obviamente aquí es suma de naturales y suma de naturales, porque hay besos naturales. Bueno, aquí pues, siguiendo como pues la pregunta que hizo Jorge Luis hace un momento, pues coloquemos acá hay B naturales, ¿no? ¿Listos? Entonces, fíjense este pequeño detalle. Pues acá como pues las coordenadas aquí en estas parejas son naturales, pues A más 0, ¿a qué es igual, muchachos? A. ¿Por qué? Por ¿Por qué es definición, igual? son naturales. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniela?
¿Aló? Definición de suma de naturales. No, no es definición. Bueno, sí, puede ser definición, sí. Definición, sí, tienen razón. Definición recursiva de suma de los naturales. ¿En quién? Con parámetros. En 0 con parámetro A. ¿Listos? Listos, muy bien. Y lo mismo, B más 0 es B. ¿Listos? Sí, que es que pues la verdad acá se me entrecortó un poquito cuando Daniela estaba interviniendo, por eso le estaba preguntando nuevamente si podía decir qué fue lo que dijo, pero bueno, acá lo dijeron. ¿Listo? Sospecho que dijo lo mismo, ¿no? Pues estamos hablando aquí, pues bueno, listo, entonces, y pues bueno, pues más allá de esa propiedad, pues nosotros ya habíamos demostrado que el 0 es que de la suma en los naturales. Esa es una propiedad que ya habíamos demostrado, ¿sí o no, muchachos? Y pues A y B son naturales, ¿no? Entonces digamos que ya, para no volver a decir eso que usted, porque lo que me dijeron está bien, ¿sí? Ah, es que es la definición recursiva de suma con parámetros, perdón, en 0 con parámetros A y B. Listo, pero pues esa propiedad la habíamos demostrado. 0 es neutro de la suma en los naturales. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, pues aquí, bueno, entonces hasta aquí ya demostramos que si tomamos cualquier entero, clase de AB, y lo sumamos con la clase de 0, 0, obtuvimos el mismo entero clase de AB. ¿Listos? Y apelamos entonces a la conmutatividad de la suma de naturales, y bueno, pero bueno, tenemos que hacer también esto, sumar la clase de 0, 0 a izquierda. ¿Listos? Muy bien. Bueno, aquí la observación, pues ustedes me dijeron hace un momento que si tomamos cualquier natural, entonces pues la clase de 0, 0 es exactamente la clase de A, A. ¿Listos? Pero eso hay que demostrarlo. ¿Y esto por qué es? O sea, lo que tenemos que demostrar es que la pareja 0, 0 se relaciona con la pareja A cualquier natural, ¿no? ¿Y esto por qué se tiene? Pues porque si sumamos estas dos coordenadas, ¿listos? ¿Qué obtenemos? 0 más A. ¿Esto es igual a qué, muchachos? A. Muy bien. Eso lo demostramos, ¿cierto? Y si sumamos estas dos, A más 0, ¿cierto? También obtenemos A. Entonces esa sería la justificación. Entonces fíjense que pues esa afirmación que habían hecho era cierta, pero había que demostrarlo. Bueno, lo escriben esto un poquito mejor, pero yo creo que ahí están convencidos que la clase del 0, 0 es la misma clase de cualquier pareja A, donde A es un natural. ¿Es claro, muchachos? Una pequeña observación, ¿vale? Pues ya con lo que ustedes me habían dicho hace un momento. Muy bien. ¿Listos? Y bueno, entonces pues ejercicio, pues bueno, ya pues como ya habíamos demostrado la conmutatividad de la suma de los enteros, pues entonces aquí con esto entonces ya hemos demostrado que la clase de 0, 0 va a ser neutro. Entonces, bueno, Juan Pablo aquí comenta que revisando las notas nunca se había hablado del neutro. Ah, ok, bueno, pero realmente eso fue lo que demostramos, ¿sí o no, Juan Pablo? ¿Listos? Sí, claro. ¿Listos? Me lo pueden decir, ya demostramos que 0 es el neutro de la suma de los naturales. ¿Listos? Porque de hecho fue lo que demostramos bien al inicio, ¿no? Pues O sea, habíamos hecho esa prueba, pero no le habíamos dado nombre. no les da un nombre, listo, ya se lo dimos. Listo, muchachos, lo pueden usar. Como para simplificar un poco igual, es algo que ya demostramos. Listo, entonces me pueden escribir, es que ya 0 es el neutro de la suma de los naturales, y de hecho eso es, ¿no? Porque pues al sumarlo con cualquier natural, izquierda, derecha, pues me deja invariante ese natural. ¿Estamos o no? ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? ¿Todo claro? Muchachos, ¿podemos avanzar de tablero? Nicolás está levantando la mano, sí, señor. Sí, yo tenía una duda, era respecto, pues como estamos demostrando existencia, acá no es necesario unicidad, ¿sí o no? Por ahora no, pero Vale. para demostrar la unicidad, copy-paste de la demostración que hicieron en fundamentos. ¿Listos? Seguramente lo miraron también en sistema numérico, ¿no? Por ahora solo mostramos que hay uno,
la existencia, pues se sigue y haciendo la misma prueba que ustedes miraron en fundamentos. ¿Listo, muchachos? Por ahora, pues estamos exigiendo que hay uno. ¿Vale? ¿Listo, Nicolás? Vale, profe. Listo, listo. Fíjense la diferencia con respecto a fundamentos. ¿Sí? ¿Sí? En fundamentos axiomatizamos que había un neutro. Y como dice Nicolás ahí en el chat, suponga que hay otro y demuestren que son iguales. ¿Listos? Tal cual. ¿Estamos o no? En cambio aquí no estamos axiomatizando que hay un neutro. Tenemos que mostrar quién funcionaría como neutro. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Listo, muchachos? Esa es como la diferencia entre ambos enfoques, entre el enfoque de fundamentos y el enfoque de este curso. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, voy a avanzar de página. Muy bien, entonces ahora hablemos sobre la existencia de opuestos aditivos. ¿Listos? Existencia de opuestos aditivos. Entonces, tomemos cualquier clase de una parejita, si tomemos la clase de cualquier pareja ordenada de naturales AB. ¿Listos? Uy, está molestando mi lápiz. Un momentico, muchachos. Perfecto. Tomemos la clase de cualquier parejita de naturales AB. Entonces, obviamente, aquí estamos suponiendo que A y B son números naturales. ¿Listo? Sí. Tenemos que especificar que A y B son naturales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, pues aquí como haciendo un poquito un argumento aquí entre comillas, ¿listos? Si la parejita AB me representa el entero A menos B, ¿cuál sería el candidato natural a ser el opuesto aditivo de ese entero, de A menos B? B menos A. Muy bien, ¿todos de acuerdo con Camilo? Pero entonces si aquí tomamos, ¿listos? La clase de A menos B, entonces, pues, el candidato natural aquí sería, entonces, si estamos hablando de B menos A, sería la clase de qué pareja, muchachos. Cambiemos el orden, ¿sí o no? Y, pues, por la definición de suma en los números enteros, ¿esto es igual a qué? Sumar primeras coordenadas y luego sumar segundas coordenadas y tomemos su clase. ¿Listo, muchachos? Pero entonces fíjense ese pequeño detalle. Primera coordenada es A más B, suma de naturales. Segunda coordenada es B más A, suma de naturales. ¿Qué podemos decir de estos naturales? Si yo sumo, son el mismo, ¿por qué? Por conmutatividad, en cualquiera de ambos casos. Conmutatividad de la suma en los naturales, ¿cierto? Por la conmutatividad, y pues A y B son naturales. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Que si tomamos la clase de la parejita de naturales AB y le sumamos la clase de la parejita B, A, también naturales, esto, pues realmente estamos hablando de qué pareja, la clase de qué pareja, de A más B y A más B. Y por la observación anterior, pues entonces aquí estamos hablando de qué. Pues esto es la clase de quién. De 0, 0, ¿sí o no? Entonces, pues, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Que esta clase, la clase de cambiando el orden en la pareja ordenada, es un entero, es 1. No hemos demostrado unicidad, apenas mostramos que es un ¿qué? Es apenas un opuesto aditivo de la parejita A, B. ¿Listo, muchachos? Y ya con esto demostramos existencia. ¿Listos? Pero entonces aquí es donde viene la pregunta.
Pues bueno, entonces fíjense que en fundamentos axiomatizábamos que dado un entero, ese entero tenía un opuesto aditivo. Aquí tenemos que exhibirlo, ¿sí es claro? Listo, ya lo exhibimos, hay existencia. Entonces, pues, imiten, o sea, hagan la misma prueba que habían hecho ya en fundamentos, y aquí entonces ya podemos demostrar unicidad, haciendo el mismo argumento que hicieron o bien en fundamentos, en sistemas numéricos, ¿listos? Unicidad de neutro, ¿listos? Y opuestos aditivos, ¿listos? Acá en el conjunto de los números enteros. Entonces aquí es, pues ya imiten la prueba que ustedes vieron en fundamentos de matemática. ¿Listos, muchachos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acá? Perfecto. Entonces, cuando colocamos acá menos, entonces recordemos que ese menos no representa ser negativo ni nada de eso. ¿Qué es lo que representaba ese menos aquí en este contexto, muchachos? ¿Aló? Cuando colocamos un menos antes de un número, estamos hablando de qué cosa es ese número. El inverso aditivo de ese número. Opuesto aditivo. Muy bien, Francisco. Entonces, pues aquí ya tiene sentido. Entonces, cuando coloquemos menos un entero, pues hablamos de un opuesto de él, habiendo demostrado la unicidad. ¿Listos? Pues ya la voy a suponer, pero realmente es hacer la misma prueba que ustedes ya vieron en fundamentos. ¿Listo, muchachos? Perfecto. ¿Listos? Muy bien. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acá? ¿Todo claro? Muy bien. Perfecto. Entonces, hagamos acá entonces una pequeña observación. ¿Listos? Para ver entonces cómo es que entran aquí los números naturales. ¿Listos? Porque pues ustedes me pueden decir, oiga, pues qué manera tan extraña de definir los números enteros, pero no que es que nos enseñaron desde chiquitos que todo natural es un entero. Y pues aquí, como estamos viendo, pues aquí un natural es un natural y aquí un entero es una clase de equivalencia pareja de naturales, ¿listos? Entonces, pues aquí toca es ver una manera de identificar los números naturales como una clase de una pareja, ¿listos? Y ver entonces aquí ya cómo es que uno los termina identificando. Entonces, pues bueno, temen dos números naturales cualesquiera, ¿listos? ¿Qué posibilidades hay? O A, el mayor igual que B, o A es menor estricto que B, pues porque sabemos que el orden en los naturales es un orden total. ¿Es claro, muchachos? Entonces tenemos que considerar esos dos casos, ¿vale? Muy bien. Entonces, si estamos suponiendo que A es mayor o igual que B, pues apelamos al último resultado que vimos, bueno, que se mencionó en el video de la clase pasada, ¿cierto? Que existiría un único natural, ¿cierto? Tal que, ¿qué pasaría? Pues que el natural más grande es el chiquito más SK, ¿cierto? ¿Estamos o no? Entonces, fíjense este pequeño detalle. Si tomamos la parejita AB y miramos su clase, ¿cierto? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues fíjense que aquí sería entonces tomar la clase K0, ¿cierto? La clase de la pareja K0. Entonces, fíjense ese pequeño detalle. Si sumamos acá A más 0, ¿qué obtenemos, muchachos? Nos da A, dice Juan José en el chat. ¿Todos de acuerdo? Y ahora si sumamos K más B, pues es suma de naturales, ¿cierto? Bueno, aquí hacemos la aclaración, suma de naturales. K más B es lo mismo que B más K y es igual a A. Ah, y entonces esas dos cosas coinciden, ¿cierto? Entonces fíjense que estas dos parejitas están relacionadas, entonces estas dos clases son iguales. ¿Estamos o no, muchachos? Claro, hasta casi. Y esto pues se tiene es porque A más 0, suma de naturales es A, y esto es igual a B más K, por esto, ¿cierto? Por ese teoremilla, existe ese K, que para el cual, si se lo sumamos al chiquito, que es B, nos da el grande, que es A, ¿cierto? Pero esto por la conmutatividad de la suma en los naturales, esto es K sumado con B. Listo, entonces acá tenemos esta igualdad, ¿listos?
Muy bien, como justificándolo ya un poquito mejor. ¿Listos? Muy bien, entonces fíjense que en este primer caso, si la primera coordenada es mayor o igual que la segunda, pues esta parejita la podemos, va a ser igual, va a ser equivalente a una pareja de la forma K,0, donde K es un natural. ¿Es claro, muchachos? Entonces fíjense pues que entonces, y claro, entonces fíjense que aquí ya está dándonos luces de que este entero lo vamos a identificar con el natural K. ¿Estamos o no? Con el natural A menos B. ¿Claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Profe, no, perdón, qué pena. Sí, señor. Tengo una duda, sobre todo me pica. A ver, entonces, bueno, recordando sistemas numéricos, nosotros sabemos que si la primera coordenada es un natural diferente de 0 y la segunda coordenada es 0, eso es un número natural, ¿verdad? ¿Cómo? No, acá no estamos, si olviden sistemas numéricos. Estamos hablando del último teorema que demostramos en el video de la clase pasada. Si yo tengo un natural A que es mayor o igual que otro natural B, existe un único natural K, tal que si ese K se lo sumamos a B, obtenemos el grande. ¿Es claro eso, Francisco? Entonces, AB es también, ese entero AB es en verdad un número natural. El entero AB no es un natural. Perdón, es un natural. La clase, ojo. La clase es un número natural, ¿verdad? Lo identificamos con, o sea, pues vimos que la pareja AB representa el mismo entero que la pareja K,0. Pues acá está la cuenta, ¿sí? Ok, Entonces, vale. entonces acá, este entero que moralmente me estaría representando entre comillas A menos B, pues realmente estamos hablando del natural K. Eso es lo que nos está diciendo. Es la manera de identificarlo, ¿sí es claro? Vale, ok, ya, gracias, profe. ¿Listos? Muy bien. Esto es en este primer caso, primera pareja, mayor o igual que la segunda. Ahora analicemos el segundo caso, que la segunda coordenada es más grande, pues apliquemos el mismo resultado, ¿no? Existe un único entero K, perdón, un único natural K, ¿cierto? Existe un único K natural, tal que ¿qué? La cosa pues ahora es al revés. El grande ya es B, entonces pues A le sumamos ese natural, ¿listos? Pero aquí es suma de naturales, ¿es claro? Muy bien. Entonces, fíjense aquí que la clase de la parejita B, pues ya no va a ser la clase de K0, sino ¿quién creen que va a ser, muchachos? 0K. 0K. Eso es lo que está más o menos gritando, ¿cierto? Lo que está ahí como diciéndonos, oiga, aquí esto pues sería esto. Que estaríamos hablando de, entre comillas, ¿esto qué sería? Es el opuesto aditivo de esto, de esta parejita, el opuesto aditivo de la clase de K0, ¿sí o no? Entonces, fíjense que esto podemos identificarlo con el natural K. Y esto, pues, lo identificamos ¿con quién? Con menos K, muchachos. ¿Ya vieron para dónde va el agua al molino? Por eso lo coloco entre comillas ahorita, ¿sí o no? ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, pues, ¿acá qué es lo que hacemos? Pues aquí, si sumamos acá estos extremos, A más K, ¿cierto? Pero aquí sí es suma de naturales, porque hay K son naturales. ¿Eso es igual a qué? Pues esto es igual a B, ¿no? Pero B, ¿cómo lo podemos escribir? Como 0 más B, ¿sí o no? Suma de naturales, listos. Entonces, fíjense que entonces si sumamos entonces así y así, entonces tenemos que estas dos parejas son ¿qué? Están relacionadas, entonces estas clases son iguales a la luz de este resultado, ¿sí o no? Muy bien. Listo, entonces pues fíjense que aquí esta parejita K0 lo identificamos con el natural K, porque sería K menos 0. Pero si cambiamos el orden, ¿listos? Eso sería 0 menos K. Entonces esto sería entre comillas K, y esto sería menos K, entre comillas. ¿Sí es claro, más o menos? Entonces, siguiendo este orden de ideas, entonces fíjense que, pues,
¿qué es lo que vamos a hacer? A un número natural n lo podemos mandar de manera natural a la clase de la parejita n0. ¿Listos? Muy bien, ejercicio. Demostrar que esto es conjunto, esta función. ¿Listos? Esta asignación se puede demostrar que es conjunto. ¿Listos? Muy bien. Habiendo demostrado esto, entonces uno puede demostrar que esta función es inyectiva y preserva el orden y preserva la suma. ¿Qué quiere decir esto? Preservar el orden quiere decir es que si yo tomo dos naturales m y k, m es menor que k en los naturales, sí, solo sí, su imagen es menor o igual, las respectivas imágenes preservan el orden, pero es un sí, solo sí. Y preservar la suma es, si yo miro aquí la imagen de m más k, eso va a ser la imagen de m más la imagen de k. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, esta identificación de un número natural con la clase de la pareja n0 preserva orden y preserva suma. ¿Listos? Eso queda como un pequeño ejercicio. ¿Listos? Y entonces, pues, entre comillas, de esa manera, podemos ver a los naturales, entre comillas, como un subconjunto de los enteros, pero realmente no es, o sea, siendo estrictos, no es que sea un subconjunto como tal, sino que los enteros tienen una copia isomorfa de los naturales. Entonces, pues, entre comillas, podemos suponerlo, que realmente sí están contenidos. ¿Es claro más o menos a lo que se refiere esto, peladas? ¿Sí? Listos, entonces pues ya aquí como que todo va siendo mucho más claro y ya como que va cobrando sentido. ¿Listos? Muy bien, muchachos, ¿podemos pasar de página? Adelante, profe. Listos, entonces pues un poquito de notación. Si tomamos cualquier número natural, entonces pues lo que vamos a llamar n, entre comillas, es esta identificación. Va a ser entonces la clase de la pareja n0. Y entonces, pues siguiendo este orden de ideas, entonces si tomamos la clase de la pareja 0n, pues esto es el opuesto aditivo. ¿Listos? Entonces, siguiendo este orden de ideas como un corolario, ¿qué es lo que podemos decir? Que si nos dan cualquier entero, entonces o bien z es, entonces existe un natural tal que ¿qué? Tal que o bien el entero es un natural, pero ya sabemos a qué nos referimos acá, ¿cierto? O el entero es el opuesto aditivo de ese natural. Listos, entonces ahí ya como que cobra todo el sentido del mundo de eso que nos decían. Los naturales, entre comillas, son un subconjunto de los enteros, vía esta identificación, ¿sí es claro, muchachos? Y todo entero, o es entre comillas un natural, o es el opuesto aditivo de un natural. ¿Listos? Ya, o sea, aquí ya entonces ya casó perfecto lo que sabíamos desde chiquitos de los naturales y los enteros. ¿Es claro para todos, muchachos? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Claro, hasta acá, pelados. ¿Me podría repetir ahí lo que dices? ¿Existe R? No, existe un número natural. Ok. Eso es como un chulito acá, como para decir como que aquí va esa afirmación, sino que no me cupo. Existe un número natural n, tal que el z es un natural, pero entendiendo n como esta clase, la clase de n0, ¿listos? O es el opuesto aditivo de ese natural, entendido pues como la clase de 0n. ¿Es claro, muchachos? Y ya, listo. Entonces, pues ahí ya vemos cómo los naturales, entre comillas, están contenidos en los enteros y que cualquier entero es, entre comillas, un natural o es, entre comillas, el opuesto aditivo de un natural. ¿Listo? O sea, así es como los entendíamos desde sistemas numéricos. ¿Estamos o no? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, pelados, entonces hablemos un poquito sobre el producto de números enteros. Entonces, pues, hablando un poquito sobre cómo definimos acá,
los números enteros, pues entonces recordemos que la clase de AB es entre comillas A menos B y la clase de CD entre comillas es C menos D. ¿Listos? Entonces, hagamos un poquito, pues, cómo identificamos esto. ¿Listos? Acá. Entonces, pues esto es como si estamos restando, si estamos multiplicando A menos B multiplicado por C menos D, entre comillas, ¿eso es igual a qué? Pues esto sería igual a qué? A AC, todo eso es producto y resta, resta entre comillas, ¿listos? Eso es producto de naturales, ¿no? AC más, perdón, menos ¿qué? AC menos AD, ¿cierto? Menos BC y menos por menos más BD, ¿listos? Entonces, pues agrupemos acá lo que sea con más, ¿cierto? Entonces sería AC más BD. ¿Estamos o no? Y agrupemos aquí lo que tiene menos. AD menos AD más BC. ¿Sí es claro, pelados? Muy bien, pero eso es como entre comillas, con pues lo que, la manera de, pues como estamos entendiendo cada parejita ordenada. Pero siguiendo este orden de ideas, entonces, ¿cómo creen que deberíamos definir el producto de la clase de AB con la clase de CD? Siguiendo este orden de ideas, ¿cómo lo tenemos que definir? ¿La clase de quién? ¿La clase de qué pareja, muchachos? Según como la cuenta intuitiva que hicimos antes. Muy bien, Juan José escribió en el chat, sería la clase de AC más BD, coma, ¿cierto? AC más BD, coma, AD más BC. Y entonces fíjense que esto es producto de naturales y suma de naturales. ¿Listo? Se definiría entonces de esta manera. Muy bien, pero como es una definición que involucra clases de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que esta operación está ¿qué? Bien definido. Muy bien. Ejercicio, demostrar que eso está bien definido, es decir, que esa demostración sí es un poquito más larga, listo, no se preocupen, eso no entra en el parcial, eso es más como una pregunta de taller, ¿vale? Muy bien, entonces, primero está bien definida, perfecto, es lo primero que tenemos que ver. Segundo, pues, esta operación... Antes Sí, de señor. que continúes, ¿puedes devolverte un momentico, por favor? Vale, ¿listos? ¿Están, muchachos? Muy bien. Entonces, perdón. Sí, Nicolás. Creo que Nicolás Álvarez levantó la mano. Sí, yo tenía una duda y es, ¿por qué o sea, teniendo en cuenta que ya definimos los enteros como n o menos n, ¿por qué tenemos que hacer la definición de la multiplicación de esta manera? Si sabemos que puede ser de la... Sí, pero no, porque pues la idea es ver lo que pues estrictamente, eso es como para ver la identificación, o sea, los números naturales que tienen que ver con los enteros. El asunto está, pues como estrictamente hablando, cada entero es una clase de equivalencia, pues tenemos que seguir jugando con clases de equivalencia. Vale, listo. Pues tenía la duda porque pues si ya sabemos que son como de la forma n,0 o Sí, pero es entre 0,n, comillas, es no entre sé. comillas, es entre Ah, comillas vale. de esa forma, ¿listo? Entonces, pero como son clases de equivalencia, siempre hay que seguir demostrando que todo está bien definido, ¿listos? Listo, vale. Esta operación pues va a cumplir las propiedades que, pues las deseables, es conmutativa, es asociativa, tiene neutro y ¿qué más, muchachos? ¿Cuál va a ser el neutro? ¿Cuál creen que va a ser el neutro de esta operación? ¿La clase de quién? La clase 1, 1. Perdón, La la clase clase. del 1. ¿Cuál es la clase del 1? Pues estamos hablando, ¿la clase de qué pareja? 1,0. La pareja 1, 0. Que sería el 1, el natural 1, entre comillas, como la identificación que hicimos atrás, ¿no? Y adicionalmente, pues, el producto distribuye con respecto a la suma. ¿Listos?
con respecto a la suma de enteros. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, conmutatividad y asociatividad es un poquito más laborioso y engorroso ejercicio para que lo hagan, pues que se lo tomen ahí con un cafecito, un tecito, una agüita, con lo que gusten tomar, ¿listos? Con calma. Hagamos la cuenta de lo que pasaría con, pues que tiene neutro. ¿Listo, muchachos? Hagamos esa cuenta. Muy bien, entonces tomemos aquí cualquier entero que es la clase de una pareja AB. Obviamente aquí pues A y B son números naturales. Y tomemos 1 como pues la clase de 1, 0, con la identificación que hicimos antes. ¿Listos? Entonces, pues si tenemos Z y lo multiplicamos por 1, eso es igual a ¿qué, muchachos? Es tomar la clase de la pareja AB. Voy a quitar el subíndice Z. Acá vamos a sobreentender que estamos en la multiplicación de enteros. ¿Listos? Lo vamos a multiplicar con la clase de 1, 0. Entonces, siguiendo este orden de ideas, ¿esto es igual a qué? Pues sería, fíjense que esto sería A por 1, ¿cierto? Más P por 0. ¿Listo, muchachos? Es multiplicar estos dos y sumarlos. ¿Listos? Y ahora, pues, los multiplicamos cruzados y eso, pues, lo restamos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Pues A por 0. A por 0 más B por 1. ¿Es claro? Y ahora pues hagamos estas cuentas. Entonces pues A por 1 es igual a ¿qué, muchachos? A por 1, pues acá sí estamos hablando de multiplicación de naturales. A por 1, ¿cuánto da? A. A. B por 0, eso ya lo demostramos. B por 0, ¿cuánto da? Bueno, es la definición, ¿no? Y 0. 0, por definición recursiva de producto en los naturales, ¿cierto? A por 0, 0. Definición recursiva en 0 con parámetro A de producto. Y B por 1, ¿eso es igual a qué, muchachos? Sí. A B. Y ahora, pues, ¿esto es igual a qué? Pues a la parejita B. Y pues bueno, ya habiendo demostrado la conmutatividad, no es necesario ver lo que al multiplicando 1 a izquierda, pues esto obtenemos el mismo Z. Ejercicio, llenar los detalles. Yo los omití, pero pues ustedes ya se dieron cuenta pues que aquí estamos hablando de suma y producto naturales dentro de las parejas, coordenada, coordenada, pues esas son propiedades que ya habíamos demostrado en los naturales. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro hasta acá? ¿Listos? Podemos apelar a la conmutatividad si ya la demostramos o así como por puro desparche hagan la cuenta. ¿Listos? Acá esto pues sería entonces la parejita 1, 0. La clase de la pareja 1, 0 multiplicado por la clase de la pareja B. Llenen los detalles, ¿listos? Hagámoslo como ejercicio. ¿Listo, muchachos? Pero aquí al final nos tiene que dar exactamente la misma clase de la parejita B. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? Listos, muchachos. Entonces, bueno, podemos dejar entre comillas aquí nuestra clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, todavía creo que no está activa la actividad del quiz. Yo lo coloqué para que empezara a las 10:35, pero pues Classroom a veces lo empieza 1 o 2 minutos después. Entonces, moralmente está para que empiece a las 10:40. 20 minutos es suficiente. Que hagan la pregunta en 10 minutos y 10 minutos para escanear y subir en el formulario de Google. Muchachos, tal como lo hicimos el primer día de clases, la idea es que ustedes escaneen la respuesta y la adjunten en el formulario de Google. Aclaro, no recibo